Hay palabras que convencen, hay palabras que quebrantan, hay sermones que informan y otros que transforman. Hoy llegamos al capítulo 3 del libro El Predicador y la Oración, escrito por Edward James Bond. Este capítulo lleva un título desafiante: la predicación de la letra versus la predicación crucificada. Aquí el autor nos lleva a una confrontación profunda. ¿Dónde nace nuestra predicación? ¿Del estudio o de la cruz? ¿Del intelecto o de la intimidad con Dios? Bohms no nos llama a ser solamente predicadores informados, sino predicadores quebrantados, porque la letra sin vida puede matar, pero la predicación nacida de la vida crucificada tiene el poder para resucitar los corazones. Antes de continuar, yo te pido que hagamos una breve oración para que sea Dios quien obre en medio de nosotros. Señor, hoy nos detenemos ante ti con temor reverente. No queremos ser voces huecas que repiten lo que otros han dicho. Queremos hablar solo después de haber estado contigo. Danos una predicación que venga del altar, no solo del escritorio. Que nuestras palabras no solo sean correctas, sino ungidas. Líbranos de confiar en la letra y llévanos a depender de tu Espíritu. Haznos predicadores de la cruz, no solo del conocimiento, y cada palabra que salga de nuestra boca primero haya pasado por nuestro corazón y por tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Ahora, escuchemos juntos el capítulo 3 completo del Predicador y la Oración. Capítulo 3. La predicación de la letra versus la predicación crucificada. Abrimos cita. No creo que mis anhelos de avivamiento fueran ni la mitad de fuertes de lo que deberían de haber sido, y tampoco puedo entender que un pastor evite el estar en continuo contacto ardiente con el Maestro, y haciendo, de este modo, tanto daño a la iglesia. Edward Payson. Cierro cita. Las más dulces gracias, por una ligera perversión, pueden llevar muy amargo fruto. El sol da vida, pero las insolaciones son mortales. Esto es, la predicación es para dar vida, pero puede matar, y el predicador tiene las llaves. Él puede cerrar tan bien como abrir, porque la predicación es la gran institución de Dios para la plantación y maduración de la vida espiritual. Cuando es correctamente ejecutada, sus beneficios son indecibles, pero cuando no, ningún mal puede excederle en sus resultados dañinos. Es un asunto fácil destruir el rebaño si el pastor es imprevisor o el pasto es destruido. Fácil capturar a la ciudadela si el centinela se duerme o el alimento y el agua son envenenados. Investido con no tan favorables prerrogativas, expuesto a tan grandes males, implicando tan graves y múltiples responsabilidades, sería entonces una parodia en la astucia del diablo y en el liberio de su carácter y reputación si él no pusiera por obra sus principales influencias para adulterar al predicador y su predicación. En presencia de todo esto, la pregunta exclamatoria de Pablo es: ¿y para todo esto, quién es suficiente? 2 Corintios 2:16. Luego añade: nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes del nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, del 4 al 6. Así, el verdadero ministerio es influenciado
y capacitado y hecho por Dios. Y es que el Espíritu de Dios es en el predicador un poder de unción. El fruto del Espíritu está en su corazón. Su predicación da vida, como la primavera da vida, como la resurrección da vida, ardiente como el verano y fructífera como el otoño. Esta clase de predicador que da vida es un hombre de Dios, cuya alma siempre está siguiendo diligentemente los requerimientos divinos, y en quien, por el poder del Espíritu de Dios, la carne y el mundo han sido crucificados, y su ministerio es semejante al generoso flujo de un río caudaloso. Por el contrario, la predicación que mata es una predicación no espiritual. Fuentes inferiores que no son de Dios le han dado energía y estímulo. Tampoco el Espíritu es evidente en el predicador ni en su predicación. Muchas clases de fuerzas pueden ser proyectadas y estimuladas por la predicación que mata, pero estas no son espirituales, son fuerzas fingidas y magnetizadas. Esta predicación que mata pertenece a la letra. Puede ser bella, metódica, pero aún es letra. La letra árida, dura letra, cáscara desnuda, vacía. La letra puede tener el germen de la vida en ella, pero no tiene aliento suficiente para evocarla. Es cimiento de invierno, tan duro como el terreno de invierno, tan helado como el aire de invierno. No hay deshielo ni germinación para ella. Puede incluso contener la verdad dentro de ella, pero es una verdad no vivificada por el Espíritu de Dios, que amortece tanto o más que el error. Aunque se trate de la auténtica verdad sin mezcla, sin el Espíritu, su sombra e influencia son mortales, su verdad, error, y su luz, tinieblas. La predicación que mata es a menudo ortodoxa y dogmática, pues amamos la ortodoxia. Es el recto y el claro corte de la enseñanza de la palabra de Dios, los trofeos obtenidos por la verdad en su conflicto con el error, los diques que la fe ha levantado contra la honrada o descuidada inundación desoladora de las creencias falsas o incredulidad. Pero la ortodoxia, clara y dura como el cristal, supicaz y militante, no puede ser sino la letra bien arreglada, bien nombrada, bien aprendida, la letra que mata. Nada es tan mortal como la ortodoxia muerta, demasiada muerta para especular, demasiado muerta para pensar, para estudiar o para orar. La predicación que mata puede tener conocimiento y alcance de principios, puede ser estudiada y crítica en gustos, iluminada por el pensamiento filosófico y trascendentales, examinada eruditamente como un abogado que estudia sus libros de texto para formar sumario o para defender su causa. Sin embargo, es semejante al hielo homicida. La predicación de la letra puede ser elocuente, esmaltada con la poesía y la retórica, rociada con la oración sazonada con la sensación, y no obstante, parecer a las hermosas flores que cubren el féretro de un cadáver. Bajo tal predicación, cuán amplia y total es la desolación, cuán profunda la muerte espiritual. Esta predicación de la letra tiene que ver con la superficie y las sombras de las cosas, y no con las cosas mismas. No penetra en la parte interior, no tiene profundo conocimiento interno, ni fuerte alcance de la vida escondida en la palabra de Dios. Es verdad en apariencia, pero la apariencia es la cáscara, cáscara que tiene que ser rota y traspasada para obtener la almendra. Es una predicación sin unción, no sazonada ni oleada por el Espíritu. Tal vez produzca lágrimas, pero serán lágrimas volátiles, como el viento del verano sobre una montaña de nieve. Quizás cause la sensación y el ardor, pero será la emoción de un actor dramático. Habría que preguntarse entonces, ¿de quién es la culpa de todo esto? Desde luego,
no es de Dios. La culpa está en el hombre, más aún en el predicador. Este ha estado demasiado ocupado con su sermón que no ha oído la canción de los serafines, ni ha visto la visión de gloria, ni sentido el ímpetu de aquella sublime santidad. Después de un absoluto abandono y desesperación, bajo la sensación de debilidad y de culpa, purgando e inflamando por el carbón ardiente del altar de Dios. El predicador puede sentir el entusiasmo de su propio ardor pasajero, puede ser elocuente sobre su propia exégesis, ardiente en dar el producto de su cerebro, pero el brillo y el centello serán tan estériles de la vida como un campo sembrado de perlas, en alguna parte del todo inconsciente en sí mismo. Algún don conductor espiritual ha atacado su ser interior y la corriente divina ha sido detenida, porque nunca ha sentido su completa bancarrota espiritual, su total impotencia. Nunca ha aprendido a clamar con clamor inefable de desesperación hasta que el poder de Dios y el fuego santo hayan descendido sobre él. La propia estima, perniciosa, ha difamado y violentado el templo que debería haber sido mantenido sagrado para Dios. Su ministerio puede atraer el pueblo hacia él, a la iglesia, a la forma y ceremonia, pero en verdad no atrae hacia Dios y no induce a la dulce y santa divina comunión. Como consecuencia, la iglesia ha sido refrescada, pero no edificada, agradada, pero no santificada. La vida es suprimida, hay un frío en el aire de verano, el estiércol es horneado. Finalmente, la ciudad de nuestro Dios viene a ser una ciudad de la muerte, la iglesia un cementerio, no un ejército de batalla. En efecto, el elemento del proceso de muerte está detrás de las palabras, detrás del sermón, detrás de la ocasión, detrás del ademán, detrás de la acción. Y es que la predicación crucificada solamente puede venir de un hombre crucificado. Un dato más, la predicación que mata es sobre todo predicación sin oración, mejor dicho, es oración profesional, que mata. Largas, discursivas, secas y vacías suelen ser este tipo de oraciones en muchos púlpitos, sin unción o corazón. En ellas cae como un hielo mortal sobre todas las gracias de adoración. Son oraciones que imparten muerte. Todo vestigio de devoción ha perecido bajo su aliento. Cuanto más muertas son, más largas se hacen. Una súplica por la oración corta, viva, verdadera, nacida del corazón, oración por el Espíritu Santo, directa, específica, ardiente, simple, untuosa en el púlpito es, pues el único antídoto contra la oración que mata. Y se necesita una escuela para enseñar a los predicadores cómo orar, más que todas las escuelas teológicas juntas. Alto, detengámonos y reflexionemos. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Predicando para matar? ¿Orando para matar? ¿Acaso no deberíamos descartar para siempre la maldita predicación que mata y la oración que mata? Y hacerla una cosa real, la cosa más poderosa donada del cielo a la tierra, y traer los abiertos e inagotables tesoros de Dios para las necesidades del hombre. Hoy hemos escuchado una palabra que no deja lugar a la indiferencia. Edward Swobbs nos ha llevado a un lugar de reflexión profunda. Nos ha mostrado que no toda predicación agrada a Dios. Hay sermones llenos de conocimiento, pero vacíos de vida.
Hay palabras que impactan temporalmente, pero no transforman. La predicación de la letra puede impresionar, pero solo la predicación crucificada puede resucitar. ¿Qué clase de voz queremos ser en este mundo? ¿Una que resuene en los oídos o una que penetre hasta lo más profundo del corazón? ¿Una que informe o una que transforme? Que este capítulo no nos deje solo con una mente llena de información, sino con corazones dispuestos a vivir lo que hemos oído. Que no solo prediquemos con elocuencia, sino con el poder del Espíritu. Que la cruz no sea solo un mensaje, sino también nuestro camino, y que nuestras palabras siempre sean un reflejo de la vida quebrantada y un corazón redimido. Gracias por acompañarme en esta lectura. Que el Señor nos conceda la gracia de predicar con vida y vivir la cruz como nuestra guía. Amén. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Que sea de bendición para tu vida. En los próximos días seguiremos con estos bellos capítulos. Si te fue de utilidad, de bendición, no dudes en compartirlo, darnos tu like, tu comentario. Ayúdanos a llegar a más personas y que la obra de Dios llegue hasta lo más lejos. Hasta la próxima. Solo a Dios la gloria.